Como muchos saben, yo soy un hombre que tiene mucha fe, que no sé qué tanta medida más o menos que nadie, pero creo mucho en Dios. Y la verdad es que he tenido revelaciones de ciertas cosas sobre el sistema político dominicano. Yo no creo que en estas elecciones debamos tomar en cuenta los colores de los partidos. Si nos ponemos a recordar, gente que ha denunciado este gobierno ha terminado muerta, como Junior y diferentes personas que no sabemos. Fíjense que hay tantos accidentes. Usted sigue la página Accidentes RD o qué sé yo cuánto y viven habiendo accidentes y en los periódicos no sale nada. Atracos que suben en las redes que no sale nada. El sistema político dominicano se ha vuelto una mafia. Recordar a Leonel Fernández con su cosa buena y su cosa mala nos recuerda que a Fausto Rosario, el de Acento, independientemente que no creemos en su trabajo, no nos gusta su trabajo, ha hecho cosas buenas, pero tenemos discrepancia con su forma. Es increíble cómo lo trataron de ejecutar en un momento dado en el gobierno de Leonel Fernández. Y fue Guzmán Fermín, el que era jefe de la policía, y Fructuoso, que hace una llamada al diario, que era Clave Digital en ese momento, sobre una reunión que nunca existía, que tenía con el director a ver si había llegado, porque había habido un atentado con una persona muy parecida en el Botánico. Todo esto se supone no se relaciona. Hay un atentado, una persona parecida en el Botánico corriendo, que fue un doctor que lamentablemente fallece, muy parecido, si uno lo ve rápido, corriendo. Y resulta que Fructuoso, un general vinculado al tema de lo de Dreams Casino, los carbones, toda esa mafia, una persona muy peligrosa considerada por muchas personas. Si se fijan, coincidencialmente, a quien denuncia Clave Digital y le pone un letrero que dice "se busca", wanted, como dicen los americanos, y como una sombra, refiriéndose al jefe de la policía. Luego hay una ejecución, un intento de ejecutarle, y muere esa persona. No podemos decir que fue el jefe de la policía, no podemos decir que fue Fructuoso, pero podemos decir que las circunstancias que estuvieron envueltas en ese momento son monstruosas y son parte del gobierno de Leonel Fernández. Porque en el endiosamiento y el descontrol que tuvo Leonel Fernández en sus últimos años, donde se distanció tanto del pueblo que ni siquiera salía a hablar, como hace Danilo, pero Danilo por ignorancia no lo hace, pero está haciendo mucha travesura. Sin embargo, Leonel se desvinculó, lo que lo hace un irresponsable históricamente y un hombre peligroso de sentarse en la silla para que no nos hagan daño a nosotros y él se haga el cara de pendejo. Que tuvo que llegar al nivel de cuando Leonel iba saliendo del país y pasa el atentado, Leonel decirle al jefe de la policía que salió en los medios actuales, uno se enteró, porque también estaba ahí, lo hizo responsable de la vida de Fausto Rosario. Si vemos, son gobiernos que han dedicado y han utilizado la técnica del atraco para desaparecer personas. No sabemos si vienen desde arriba o no. En el caso, por ejemplo, de Junior, los afectados eran de al lado del presidente, inclusive quizá el mismo presidente, con el tema de la onza, las guaguas y los dineros que se manejaron perversamente ahí. Entonces, dentro de todo este marco vemos gobiernos represivos. Tenemos en común lo mismo, en donde personas vinculadas a Hipólito Mejía llevan aviones con pesas que lo que llevaban era droga y el gobierno americano se dio cuenta, pagados con tarjetas de bancos que quebraron y vinculadas a personas al lado del presidente Hipólito Mejía. Sin contar las veces que se trató de amedrentar a muchas personas en el gobierno de Hipólito Mejía y el mal manejo de la quiebra, que económicamente fue correcto, pero no debió llegarse hasta ahí por el descontrol que había. Tenemos un Guido Gómez Mazara, amigo de los mejores amigos del que fue avaliado con ametralladora en Trío Café, lo que en esa época éramos ya personas adultas, sabemos lo que era, un bar que donde iba la gente hasta tarde, y lo ametrallaron, y el primero que llega es el consultor jurídico, detiene a todos los estamentos policiales y se lleva sustrae una serie de documentos o cosas del vehículo, que era un Mercedes en la época. Nosotros tenemos que entregarnos a la fe y nosotros no podemos definitivamente darle el poder a ninguna de estas personas, que lo único que demuestran no solamente es la indiferencia hacia el pueblo, sino la indiferencia hacia la vida humana y el progreso de los dominicanos. No ha habido progreso en los últimos años.
Progreso hubo 96-2000, aunque hubo robo. Ya de ahí se ha deteriorado todos los participantes del Estado, porque no hay fuerzas contrarias poderosas, como lo fue para un Jorge Blanco, un Balaguer, que luego lo aprisiona, donde había una corrupción más controlada y no se permitió los abusos realizados por Jorge Blanco. Su hijo Orlando Jorge Mera, que no es una persona que ni pinta ni despinta, porque no tiene ningún tipo de carisma ni actividad política, como sea, sigue fluctuando de esas relaciones políticas, manteniéndose en un partido heredero del PRD, que es el PRM, el cual tampoco nos avisora un futuro sano, con un Abinader que tiene políticas en contra de la identidad dominicana, pro-haitiana, porque la mayoría de sus clientes son haitianos en su universidad, etcétera, etcétera, con el pro-matrimonio gay, todas esas cosas que él declaró en 2016. Definitivamente el aparato político no se le puede dar a ninguno de ellos. Por lo cual, lo más sensato sería dividir las fuerzas políticas. Es decir, que ningún partido, que el que esté en el gobierno, o sea, en el administrativo, en el ejecutivo, o sea, es decir, el que sea el presidente, no puede tener control del Congreso. El Congreso debe ser de otros dos partidos, por lo menos, que se lleven en oposición y que de esos dos no sea ninguno de los dos el presidencial. Debemos dejar de ser presidencialistas, que creen que una persona hace el cambio y lo hace el pueblo que lo pone y el respeto al pueblo, a Dios y al pueblo de ese mandatario. No tenemos mucho de eso en estos momentos y estamos trabajando para conseguir más. Entonces, si no dividimos los poderes, el Ejecutivo, o sea, el presidente, no puede tener poder en el Congreso. Y el Congreso debe decidir, con ese choque de fuerzas, decidir una Cámara de Cuentas que de verdad trabaje, no que gaste millones y millones de pesos en habano, en fiestas, en qué sé yo cuánto, y en un año no saque ni un expediente, con la corrupción galopante que hay en República Dominicana. Y sobre todo, un poder judicial independiente de todos estos, por la división de esos mismos poderes entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Incluso exhorto a que se quite y que nada más sea un incumbente, porque ahora está el procurador, el presidente. El procurador no tiene que estar ahí porque la voz del presidente es igual. Y si el procurador va a estar ahí y los jueces de la Suprema anterior ya serían 4, deben quitar uno de los jueces de la Suprema y poner un juez de primera instancia. Son diferentes formas y fórmulas que vamos a ir dando, porque en estas elecciones vamos a tratar de llevar la contra. El trabajo de gobierno limpio va a ser las posiciones políticas con nuestra alianza con el PQDC, pero llevar la contra en cada uno de los estamentos para desarticular el control total de grupos específicos que lo que están dañando a nuestro país y a nosotros, los que somos una voz diferente, nos ciegan la voz para sembrar la desesperanza, para que ustedes no tengan ningún tipo de luz. Y el demonio haga su trabajo en la desesperanza, haciendo que solo se fije uno en el individualismo y en la supervivencia personal. Los quiero mucho, Dios los bendiga y espero que este mensaje les llegue a todos. Un abrazo. Gobierno limpio.